oral. Sean bienvenidos y bienvenidos a lo que son el segundo día, ¿cierto?, de las primeras jornadas Ciencia Ficción en Espacio Abierto, las de Porvenir. Hoy, ¿cierto?, hay una interesante programación que contempla tres ponencias. Vamos a arrancar directamente con la primera de ellas, de Pablo Martínez Fernández y Cristian Cisterna Cruz, filiación de Pablo a la Universidad de Concepción y al igual que Cristian a la Universidad de Concepción. El título de la ponencia es Precursores de la crítica literaria de ciencia ficción en Chile. Buenos días, vamos a dar entonces inicio a nuestra presentación que estaremos haciendo. Yo les hablo junto con Pablo Martínez, en esta ocasión está Marcela Alexandre Moya, que es también parte de este proyecto. Bien, nuestra ponencia se titula Precursores de la crítica literaria de ciencia ficción y comenzamos, ¿ya? Es una investigación esta que pretende abrirse campo en la crítica literaria de ciencia ficción en Chile, lo cual no ha sido explorada aún en los estudios realizados sobre este género en el país. Empezamos diciendo eso como una afirmación porque creemos que no existe una manera clara, evidente, los estudios de crítica literaria, de recepción de obras sobre literatura de ciencia ficción en Chile, o son más bien iniciadas. En ese sentido, nosotros entonces, para hacer esta investigación, nos hemos volcado en la revisión particular de la crítica literaria publicada en distintos periódicos y revistas nacionales entre los años 1926, año en el cual se acuña el término ciencia ficción, como sabemos, creado por Hugo Gernsback, hasta el año 1969, que es el año clave de la carrera espacial. Esta investigación, como decíamos, pretende abrirse campo en la crítica literaria de ciencia ficción que no ha sido muy explorada desde nuestro punto de vista. Respecto de la crítica literaria de ciencia ficción, afirmamos que no existe una tendencia clara que haya abordado como corpus de interés a la ciencia ficción como tal, ¿ya? Sin embargo, en la actualidad podemos afirmar que las indagaciones mayoritariamente se han volcado y han volcado sus esfuerzos y han sido muy fructíferas en la búsqueda de autores y obras, en lo cual ha sido la crítica literaria y la investigación literaria muy fructífera porque se han descubierto muchos autores, muchas obras, y esto ha sido muy fecundo. Luego de esta fecunda labor se han conformado periodos como los realizados por René Moore, por Andrea Bell y muchos más, y la divulgación de estos periodos ya es conocida, reconocida y puede apreciarse como asentada. Por ejemplo, el periodo de la Edad de Oro de la ciencia ficción chilena ya es, por ejemplo, distinguido. Entonces, nosotros, que estamos en la crítica literaria de ciencia ficción, vamos a comenzar de inmediato y vamos a volcar lo que hemos encontrado, y para ello vamos a decir de que el primer trabajo que hemos encontrado en esta revisión que define lo que es la ciencia ficción en Chile es la conferencia pronunciada por el poeta chileno, político, cónsul y otros grandes cargos que tuvo en Chile, Humberto Díaz Casanueva, en el primer encuentro de escritores chilenos del año 1958 que se hizo aquí en la Universidad de Concepción. Es la primera que encontramos, ¿ya? Luego de esto, ese mismo año se publicó esto en la revista Atenea, que fue coordinada ese volumen por Gonzalo Rojas, Alfredo Lefebvre, Juan López y Pedro Blanco. Entonces, vamos a ello, ¿cierto? En la exposición de Díaz Casanueva, antes de pronunciarla acá, dijo algunas palabras, y él va a decir que abordará las relaciones entre poesía y ciencia. Y esto es muy importante que lo vamos a destacar porque son los poetas chilenos los que definen el género, ¿ya? Y van a hacer una relación entre la poesía y la ciencia, lo cual va a ser un rasgo de los chilenos como tal, porque en Argentina, por ejemplo, no es así. En Chile en particular, entonces son los poetas que estaban en esta época en todo, también están en la ciencia ficción, ¿ya? Y Humberto Díaz Casanueva lo va a definir, ¿cierto?, en esta conferencia, y va a hablar de la relación que se establece entonces en un ánimo poético, por lo cual podemos
va a ser, ¿cierto?, la conferencia donde él va a dar estos 11 puntos que van a definir el género. Él lo ordena alfabéticamente en 11 partes, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Se le alcanza a ver hasta la letra D, pero son 11, ¿ya? Y dentro de estos 11 puntos, nosotros los hemos organizado en el carácter filosófico existencial y en otros temas más, subtemas, y vamos a lo primero, ¿ya? Bueno, ¿qué dice entonces Humberto Díaz Casanova en estos 11 puntos? Las definiciones, ¿cierto?, abordan un carácter, primeramente hemos organizado un carácter filosófico y existencial, y va a destacar él un cierto prometeísmo y desafío al destino, que es el fatum, ¿cierto?, junto con una inmanencia y destino poético. Entonces, decimos, en su propuesta ubicará la condición humana en una encrucijada temporal, lanzada en el fin de la sed mágica del hombre, dice Díaz Casanova. Se acaba la sed mágica del hombre con la ciencia ficción. Entendida esta magia como vestigio de lo arcaico, la relación primera que se entregará está dada por el tránsito de una comprensión mágica a una comprensión científica, identificando la superación a través de la integración de la magia, el fin actual del afán científico. Va a señalar Casanova que para enfrentarse a la complejidad de lo actual, y esta es la cita de Casanova, y después de las experiencias caóticas vividas, hay que recordar que la guerra está cerca, ¿cierto?, todavía, y dice Díaz Casanova, el hombre disfraza sus impulsos mágicos y a pesar de que racionalmente el espíritu mágico es la negación del espíritu científico, considera la ciencia actual como una fórmula segura de poderío y autonomía, de libertad, de dominación técnica del mundo, de superación de los límites del espacio y del tiempo, y en fin, de satisfacción de su eterno sueño fáustico o prometeico. Entonces, lo primero que se dice en ciencia ficción en Chile como definición destaca esto, lo prometeico, el desafío al destino y la inmanencia y el destino poético, ¿ya? Y esta es la única cita que voy a dar de Humberto Díaz Casanova. Entonces, está lo primero que es el sentido prometeico, ¿cierto?, en el carácter filosófico existencial. En segundo lugar, hay algo del desarrollo literario y estilístico que yo quiero destacar, ¿cierto?, que Díaz Casanova va a decir cómo es la ciencia ficción actual, cómo ha sido hasta el año 58, ¿cierto? Y él va a decir que hay todavía un estilo embrionario y limitado, ¿ya? Embrionario y limitado, y va a tener influencias de las corrientes modernas de la época, y esto es lo interesante porque va a hablar de que las influencias de la ciencia ficción son ni más ni menos que el futurismo y el surrealismo, ¿ya? Entonces, el poeta y cónsul Humberto Díaz Casanova avanzará hacia las obras de ciencia ficción, reconociendo su carácter todavía embrional, es la palabra que usa, y la inmadurez del género en la que muchas obras carecen de profundidad estilística, eso va a decir él, y filosófica todavía, necesarias para ser consideradas literatura de alto calibre. La acusación de monoteneidad y trivialidad sugiere una necesidad de evolución y sofisticación dentro del género, donde los autores deben esforzarse por desarrollar personajes complejos y explorar temas filosóficos y psicológicos con mayor rigor. Luego, sobre las corrientes literarias, Díaz Casanova va a decir de que el futurismo y el surrealismo van a ser las influencias más importantes, donde se resaltará cómo estas tradiciones comparten una fascinación por la innovación, el futurismo por ejemplo, y la exploración de lo desconocido, el surrealismo. El futurismo con entusiasmo por la máquina y la ciencia, y el surrealismo con su exaltación de lo maravilloso y lo fantástico, influyen directamente en la ciencia ficción. Luego, ¿cierto?, Humberto Díaz Casanova va a hablar sobre los orígenes y precursores históricos de la ciencia ficción, y para él, ¿cierto?, va a considerar que las influencias fundamentales a la fecha son sin duda Verne y Wells, con sus visiones futuristas y especulativas como quienes sentaron las bases para la exploración científica y fantástica de mundos imaginarios. Sin embargo, al afirmar que las obras modernas no han logrado superar a sus predecesores, que eso esta otra afirmación de él, indica un desafío estético para los autores contemporáneos de ciencia ficción, quienes son interpelados a innovar y profundizar en su narrativa para alcanzar o incluso superar la creatividad y la profundidad de los pioneros del género. Entonces, este estado embrional que él lo reconoce, ¿cierto?, reconoce las categorías de lo embrional, ¿cierto?, que es cuando todavía no está algo sin formación, ¿ya? Luego, ¿cierto?, va a hablar sobre su relación con la ciencia, ¿cierto? Y ahí él va a identificar que dentro de la literatura hay una tendencia a la futurización del pensamiento, donde existe un puente entre la imaginación y la realidad. La integración, dice Díaz Casanova, es un proceso general
la integración de la ciencia ficción en un proceso general de futurización de nuestro modo de pensar sugiere que el género es una manifestación literaria del creciente rasgo prospectivo de la humanidad mediante el automatismo de la tecnología. La ciencia ficción no solo imagina futuros posibles, sino que también participa activamente en la transformación de la realidad presente. Esta perspectiva, como señala Stephen Spriel, que es a quien él cita como teórico de la definición de ciencia ficción, ¿cierto? Y va a citar a otros más. Stephen Spriel dice: Díaz Casanova coloca la ciencia ficción en una posición central dentro de la evolución cultural contemporánea, alineada con la ciencia ficción en su misión de explorar y dar forma al futuro. No sé cuánto tiempo llevo. 10, ya, me quedan 5, excelente. Bien. No, pero ya estoy cerrando porque ahora ya viene Pablo, ¿ya? ¿Bien? ¿Sí? Ya. Bien, entonces, pero ya me quedan 2 puntos. Respecto de los aspectos negativos y críticos, que esto es lo que agrupo yo de lo que presenta Díaz Casanova, obviamente, ¿cierto? Bueno, va a estar esta sensación de si la ciencia ficción es un folclore moderno o no, ¿ya? Miren qué interesante lo que él destaca, ¿cierto? Dice que esta idea de la ciencia ficción pueda ser percibida como un folclore moderno, ¿cierto? Sugiere un peligro de superficialidad y exceso de tecnicismo, ¿ya? Donde las historias podrían convertirse en meras, este es el técnico en inglés, disculpen en inglés, technician bedtime stories, es decir, cuentos técnicos para antes de dormir, que eran estos cuentos bedtime stories, cuentos fáciles se supone para quedarse a dormir, ¿ya? Entonces ese es el riesgo de que podría ocurrir con la ciencia ficción actual, sin profundidad literaria. Sin embargo, en su aspecto positivo, la ciencia ficción puede ser el ejercicio metódico de la imaginación creadora. Aquí ya está en la última parte, donde se va a destacar el potencial creativo de la ciencia ficción, como un ejercicio metodológico de la imaginación. Dice entonces Díaz Casanova, la clasificación de Boutir, que es la que él también utiliza, ¿ya? Menciona a estos teóricos, ¿cierto? Boutir y Springer, ¿ya? La clasificación de Boutir de la ciencia ficción en 3 tipos principales de espectáculos: la vida futura, los mundos desconocidos, los visitantes inesperados, encapsula la amplitud y diversidad del género. Estas categorías reflejan la capacidad de la ciencia ficción para abordar una vasta gama de escenarios especulativos, desde los cambios en la vida cotidiana y sus consecuencias, hasta la exploración de los rincones ocultos del universo y el encuentro con seres extraterrestres. La lista de temas mencionados, también de aquí cita otro autor, es que no, como la congelación del gas galáctico o la modificación de la constante de Planck, subraya la riqueza imaginativa de la conexión con conceptos científicos avanzados, fortaleciendo la posición de la ciencia ficción como una literatura de exploración intelectual y especulativa. Bien, y como habíamos dicho, en esta parte vamos a hablar de estos 2 autores. Yo he cerrado la parte con Humberto Díaz Casanova y dejo a Pablo que él va a hablar sobre Alfredo Lefebvre. Voy a seguir entonces la línea argumental de Christian, recordando que la importancia que hemos estado señalando es que estamos en presencia de una especie de arqueología del nacimiento de un campo de estudio, pensando que la primera novela chilena es de 1877 y de ahí en adelante hasta consolidar el campo de estudio considerado como fundamental para el estudio de lo que hoy día tan, digamos, preponderante y sistemático de nuestra existencia como es la ciencia ficción en sus diversas manifestaciones. Aquí hay un segundo autor, del cual queremos presentar, que es del mismo tiempo, parece que está con la dinámica de presentación. Lo vamos a parar, Sí. Y que es don Alfredo Lefebvre. Este es un destacado docente de la Universidad de Concepción, un crítico literario que jugó un papel fundamental en nuestra universidad, en nuestra ciudad, y que, entre otras cosas, aparte de ser un docente e investigador de la universidad, fue un crítico literario y de destacada trayectoria a través de las páginas del diario El Sur. Crítico literario y teatral. Sí, se va a matar. Pero no importa, hasta sí que pasa. Ya el destacado crítico literario del diario El Sur en el año 52 y el año 1964. Con Christian hemos revisado este periodo un poquito antes para saber si había algo de él antes en el diario, no formalmente como crítico literario, un poquito después. Y en total hemos rescatado, yo digo, más de 100, crónicas literarias a lo largo de todo este trayecto que él publica en la televisión como una gran forma de comunicación en ese gran diario
dedicadas en exclusividad a la ciencia ficción o a las otras definiciones que él realiza, porque este es un campo todavía relativamente inestable en el cual la literatura de anticipación cuenta con tres definiciones que don Alfredo va a considerar: la clásica de ciencia ficción, pero también va a hablar de realismo fantástico, incluso va a señalar una literatura de imaginación científica. Cada una de ellas las define y cita algunas crónicas en las cuales hay elocuencia de que se trata de ese tipo de manifestación de literatura de anticipación. Junto con estas 15 crónicas que están ahí ordenadas desde el año 1957 hasta 1964. Además, en su producción hay un ensayo de ciencia ficción del año 1965, un libro de este realismo fantástico que está acá, que se denomina Los españoles van a otro mundo, un libro muy icónico en ese sentido y que tiene como indicador el campo de estudio que es el realismo fantástico, y también tiene una conferencia muy en el sentido de lo que dijo Cristian, muy poética, porque en esta arqueología está la poesía jugando un papel fundamental, que trata la relación entre la ciencia ficción desde el punto de vista de la literatura y su relación prístina, su entrelazamiento prodigioso que hace con la ciencia como tal. Por eso yo les quiero leer algunos antecedentes de esto que he señalado. Primero partiendo por las definiciones y cierta inestabilidad que hay en este campo todavía que se está gestando como campo de estudio de la ciencia ficción. Él define, por ejemplo, la ciencia ficción como un relato en prosa, el cual trata de una situación que no podría presentarse en el mundo del conocimiento. Hoy se funde la hipótesis de una innovación cualquiera, de origen humano o extraterrestre, en el dominio de la ciencia o de la tecnología. Del realismo fantástico va a decir que es una corriente literaria y artística que combina elementos de la realidad cotidiana con aspectos extraordinarios o sobrenaturales, pero presentados de una manera que parece integrada naturalmente en el mundo real. Va a señalar, por ejemplo, que, citando a Chardin, que en la escala de lo cósmico solo lo fantástico tiene la probabilidad de ser verdadero para afincar esta corriente que, digámoslo así, está muy de la mano con la ciencia ficción. Incluso en este estudio del realismo fantástico, que trata de libros españoles entre el siglo XVI y el XVII, lo señala libros ricos en páginas fabulosas, luces imaginarias y hechos inauditos, historias verídicas, tanto como fantásticas, y alucinaciones plenas de verdad, que muestra un poco la fuerza de la combinatoria, ¿no es cierto? Y en la literatura de imaginación científica, que también la define como un tipo de narrativa que utiliza la ciencia y la especulación como base para explorar ideas sobre el universo, la sociedad, la tecnología y el futuro. Y en sus crónicas trabaja dos aspectos: el fracaso del Ranger VI en su exploración a la Luna, sí, y también el primer viaje a la Luna, haciendo una crítica literaria a Wernher von Braun, el padre de la cohetería. Y dice que aquí una de las primeras síntesis que realiza von Braun, una síntesis de la visión del mundo, el maravilloso resultado final es que los físicos contemporáneos contemplan el universo ya no como un gigantesco reloj al estilo newtoniano, ¿no es cierto?, sino más bien como un gran pensamiento, una idea divina. Nuevamente, digamos así, para hacer esta relación entre el pensamiento de una literatura fantástica de la definición científica con la ciencia. En cuanto a los temas destacados, ustedes verán que son los que hoy día hacen carne de la ciencia ficción. Hay crítica social, hay crítica de los prejuicios culturales de su tiempo, hay una crítica universal del estado de nuestra civilización, hay salidas del planeta, viajes interplanetarios e interestelares, la insospechada presencia de tecnología muy avanzada pero que se esconde al ciudadano común y corriente. Los robots juegan un papel fundamental, son un lugar común, y por supuesto aquellas máquinas inagotables de automatismo exquisito que contemplan la vida artificial como parte, que son los platillos voladores, las naves espaciales. Naturalmente, dice, algunos tópicos ya son parte, ¿no es cierto?, de las historias comunes de la ciencia ficción. Las nuevas razas que están surgiendo con inteligencias superiores, los riesgos tecnopolíticos contra la libertad del espíritu humano, la explosión demográfica, las posibilidades declaradas para hacer con los medios actuales incluso un mundo bastante feliz, pero el estilo del mundo feliz de Huxley. Entonces es un mundo contradictorio que está surgiendo como los temas destacados. Muy apocalíptico, muy de un caos que deriva en una situación histórica en el futuro, muy al estilo de la ciencia ficción, sobre todo de las películas
digamos que se expone. Con respecto a los tópicos, y esto es lo último, que él establece como lo relevante, un tópico fundamental es la humanidad y la máquina, porque el temor distópico de lo que ocurra en ese ensamblaje, que ayer lo conversamos con los amigos argentinos, ¿no es cierto? El temor al cyber, por ejemplo, como la suplantación y la superación de la condición humana está completamente presente. Él dice, por ejemplo, una comprensión casi siniestra, en términos fuertes, de este fenómeno social del estado actual, lo obtuve con la lectura de Fahrenheit 451, que él comenta. Esto ya no es literatura, dice, este es un nuevo mundo cambiante, que está cambiando la sociedad. Y lo relata de esta manera: se trata de un proceso de extinción de las almas, esta relación novedosa, nueva, entre lo tecnológico y lo humano, que él ve con relativa sospecha. Dice, por ejemplo, acaba de publicarse la primera novela de ciencia ficción, la de Hugo Correa, Lo Altísimo, que en ese tiempo se pensaba que la primera, y no la de Júpiter de Francisco Miralles. Y él destaca, vea usted lo temprano del trabajo sobre Hugo Correa, que no hay, digamos, en la crítica literaria consideración de esto, no está considerado esta crítica. Dice de don Hugo Correa, Lo Altísimo, que él ve el peligro en que está situado el hombre de hoy, a causa del tecnicismo deshumanizado, que va aplastando su libertad de los medios destructivos de la guerra hasta las estructuras políticas. Cuando comenta el primer cuento ganador del primer concurso nacional de cuentos organizado por la Tierra del Sur el año 59, que duró hasta el 69, 8 concursos nacionales, que están ahí en esos libritos que nosotros mostramos, que estamos compilando con Cristian y con Marcela, con Juancito, que está presentando también una antología de ese periodo. El sistema, que es el primer ganador, es un cuento de ciencia ficción. Él lo comenta, dice, ese secreto viene a ser una crítica al mundo tecnológico de nuestro tiempo, desarrollada dentro de un tono humorístico, pero que no disminuye la intriga ni el suspenso que envuelve al lector en una atmósfera sutilmente deshumanizada. La deshumanización de nuevo aparece con una fuerza impresionante. Los robots, ¿sí? ¿No es cierto?, es también presente porque ellos, dicen, a diferencia de los humanos y toma distancia, no tienen a Dios en su corazón. Por eso que no considera adecuada, no le gusta la novela tan conocida hoy día de Nena Dunate, Juan la cibernética, no sabe cómo clasificarla, no sabe qué sentido tiene que el humano con la máquina se haga uno solo y contemple en el futuro aunados. Siente temor, como lo que vimos ayer en relación, digamos, cuando conversamos con los amigos argentinos. Voy a avanzar un poquito, voy a dejar de lado algunas cosas que son muy importantes sobre el tema de los viajes, los extraterrestres, y me voy a referir a los platillos voladores, que para él es un tema icónico. Tan importante es que en la década del año 1965, la década del 60, él dicta la conferencia que he señalado, que se llama "Las letras han anticipado lo que después investigó la ciencia". 2 semanas antes de su conferencia, en la que habla de los platillos voladores y de las tesis que han emergido acerca de ellos, tanto de la literatura como de la ciencia como tal, cita a Carl Jung como un hombre que en la postrimería de su vida escribe un libro secreto acerca de estos discos que surcan por los cielos. Y aquí está la referencia que el domingo 5 de septiembre, 2 semanas antes de su conferencia, el profesor de física, don Antonio Camus Righi, padre del actual profesor de nuestra universidad, dictó una conferencia similar, casi idéntica, en que los tópicos están aunados, son los platillos voladores, es la presencia extraterrestre la que está con posibilidad. De hecho, en esa foto que ustedes pueden ver ahí del año 68, de nuestro eterno mercado municipal, ¿no es cierto? Así que ve usted, en ese tiempo ya estaba, para ser demolido en el año 68, desde la oficina del sur del edificio FIU, se toma esta impresionante foto que con Cristian hemos buscado y no hemos encontrado una foto tan prístina y clara antes de la aparición extraterrestre en nuestro país, digámoslo así. Todo esto en el contexto del terremoto del año 60, en que hay una gran aparición, entre comillas, de estas supuestas naves extraterrestres. Por último, y esto lo quiero destacar porque es algo propio de él encuentra en su crónica literaria, en estos textos que trabaja, en particular en Lo Altísimo, de don Hugo Correa, ya que don Hugo Correa, Lo Altísimo, Alguien muere en el viento y uno más que se llama Carrusel, para nosotros está todo trabajado por don Alfredo Lefebvre. Dice que la ciencia ficción de don Hugo Correa tiene un acento sudamericano, que es algo nuevo también, novedoso. Divisamos otra nota de singularidad en este acento sudamericano. Nos permitimos suponer o interpretar que es o sería un acento sudamericano, raro en el género de ciencia ficción. Se trata de un sabor cosmogónico, es una vocación originaria, trascendental, que nos dejan algunas páginas de ese texto. Dice que el protagonista está en
henchido de nostalgias terrestres, como esta evocación originaria trascendental, ¿no es cierto?, que es profundamente humana. Bueno, como pueden ver, son dos autores que están en el inicio, en la arqueología de una disciplina, de un campo de estudio, y que nosotros les hemos mostrado como el aporte que hace Concepción, nuestra ciudad, nuestro país, desde acá, desde nuestra universidad, con publicaciones que no son de la universidad, como la Revista Atenea, o giran en torno al Diario del Sur, que jugaba un papel muy aunado, muy de la mano con nuestra universidad, en el papel fundamental que tienen las humanidades para trabajar el idioma, pero también la ciencia, en este entrelazamiento, digamos, virtuoso que se hace entre una y otra cosa. Muchas gracias. Se escucha, ¿sí, no es cierto? Muchas gracias a Pablo, gracias a Cristian. Las preguntas, los comentarios para final. ¿Sí? Muy interesante. Continuamos con José Manuel Ventura Rojas, profesor asociado de Historia de la Universidad de Concepción, con su presentación del lenguaje de currículum Walker a la comunicación en agua, vehículos de experiencia y laboratorios epistemológicos para las ciencias sociales. Bien, muchas gracias por la invitación ante todo a quienes han organizado estas jornadas y por supuesto a ustedes, exactamente quienes asisten, quienes nos visitan y quienes son de aquí de casa. Fundamentalmente mi propuesta viene del área de estudio de la historia. Soy historiador, exactamente formado en España, pero ya penquista desde 2009, aquí afincado, aunque claro, en mi territorio, oficio, profesión de historiador, tanto en España como en Chile, muchas veces estas cosas que hago las ven un poco raras, ¿no? Cada vez más como que no se entiende, pero se mira, sí, debe tener algo de utilidad. Pero quizá no tiene tanto de utilidad porque como no se meten directamente en elementos politizados o ideologizados, entonces pues tal vez no queda mucha más carga de profundidad de por medio. Entonces el objetivo fundamental que ahí está planteado de valorar la utilidad epistemológica y didáctica a todos los niveles. Siempre que hablamos de didáctica parece que la gente piensa que es enseñanza primaria y secundaria y descuidamos la enseñanza universitaria, de posgrado incluso, que también es importante, y me parecen exactamente todas estas obras de ciencia ficción muy útiles, en este caso en el problema de comprender las formas de construcción del lenguaje en la novela Dudo Errante de Rick Walker de Russell Hoban y en la película Rayman, La llegada de Denis Villeneuve, y en ambas obras que se catalogan como ciencia ficción, enseguida veremos, la característica es que sus tramas se articulan en torno a un problema, como pasa en cualquier obra de ciencia ficción, como veremos, una literatura de problemas. Y las películas, aunque parezca que no tanto, parezca que son a veces más superficiales y artísticas, pero también. Lo que pasa es que ahí hay una dimensión poética, artística. Entonces, desde la nueva historia cultural y desde esta propuesta de cosecha propia de los laboratorios epistemológicos y de vehículos de experiencia, vamos a desarrollar esta propuesta que parte por algo que me encanta poner, porque es muy ilustrativo. Cuando yo vi Matrix en cine en 1999, uno exactamente le gustó esa propuesta estilística y estaba esa escena en donde Trinity exactamente le dice, venga, están en la Matrix y dice, venga, ¿no sabes pilotar? Ahora sí, ¿no? No sé si en realidad dice esa frase, y eso está mal para los historiadores, pero no lo dice exactamente, pero a veces las frases que uno reinterpreta quedan hasta mejor, y las erratas a veces mejoran exactamente. Cárgame un curso de pilotaje de helicóptero, exactamente. Y claro, eso es lo que piensa mucha gente, incluso personas que están instaladas en puestos de responsabilidad de educación, que es la educación. Porque una buena parte de los perfiles, no orientados, sino incluso de competencia, se tratan como muchas veces eso, el monito que aprieta los botones, exactamente. Y también se vinculan con lo que serían esos elementos del lenguaje, porque nuestro tema es el lenguaje, y esa expresión de me hace sentido tan extendida, lo que nos muestra, aunque no queramos que no estemos de acuerdo, es que esa frase se conecta con un discurso del facilismo.
que lo hagan por mí, sin esfuerzo, sin estudiar, porque no lo olviden, el lenguaje nos piensa. Desde la propuesta epistemológica que yo planteo, en realidad, sobre todo la originalidad en la síntesis de otros autores, entonces sobre estos gigantes me sitúo, empezando por John Lukács, que plantea la idea, muchas veces cuando se discute el historiador puede no ser objetivo, hay un punto de partida más basal. Toda nuestra percepción se basa en que somos participantes, exactamente. El conocimiento del pasado y cualquier tipo de conocimiento es participante, exactamente, y personal. Y a partir de ahí, de esa subjetividad, nos abrimos a lo que sería un plano de objetividad. Y también el problema que se plantea con respecto al sujeto y objeto, por lo cual todavía la filosofía fenomenológica tiene mucho que decirnos respecto a que muchas veces lo que encontramos es que hay exactamente subyacente el paradigma positivista en donde esperamos que exactamente la ciencia se deriva de los hechos. No, en las ciencias sociales especialmente hay una conexión entre quien estudia y lo que estudia, que no son lo mismo, pero están conectados. Relacionado con esto, la propuesta que hace Frank Ankersmit. Desde el siglo XIX, en que la historia se trata de ser una ciencia, en la historiografía se ha ocupado mucho de lo que sería la epistemología, teoría y exactamente método para estudiar el pasado. Desde los años 70 se produce esta corriente del llamado giro lingüístico y el giro antropológico, y en historia interesa también mucho cómo se escribe la historia, con por ejemplo, polémico libro de Hayden White de Metahistoria, que muchos, incluso hasta la fecha, malinterpretan pensando que, bueno, dicen que los historiadores escribimos novelas. No, escribimos literatura, sí, siempre hemos escrito literatura, pero lo que ocurre es que la historia, aunque sea ciencia, sigue estando en el terreno de la literatura por el vehículo del lenguaje y de los elementos narrativos a través de los cuales se expresa, ¿no? Pero el tema de la experiencia es algo que es relativamente reciente. Bueno, podemos ver sus orígenes desde hace tiempo que ha interesado, pero poco a poco ese es el tema del siglo XXI, no es el futuro, está ya. Videojuegos, recreación histórica, arqueología experimental, que por cierto, recreación histórica todavía apenas se estudia en la universidad. Y si ustedes le preguntan exactamente a quienes están estudiando el asunto, como alrededor del 10-15% o menos de los que participan en recreación histórica no son ni historiadores ni humanistas. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué esperamos en la universidad? Mi propuesta del paradigma Historia 5D, después me pueden preguntar, pero básicamente tiene que ver con que planteemos, no solamente la historia tiene 4 dimensiones, incluyendo el tiempo, sino la presencia de la quinta dimensión, que es la dimensión de la experiencia, la vivencia. Es una dimensión subjetiva, exactamente, que conecta con la objetivizadora del tiempo, aunque el tiempo en el fondo también es una construcción humana. Y el concepto vehículos de experiencia se levanta como esto. Podríamos entrar en más profundidad y no tenemos tiempo para eso, aunque luego pueden preguntar el asunto, pero básicamente el concepto me gusta porque es fácil de entender. Un vehículo, ¿se entiende? Un vehículo que además normalmente pilotado, una película, un cómic, incluso una fuente histórica, funcionan como vehículo, exactamente. Está planteada su estructura de contenido y de forma para llevarnos a algún lado, al conocimiento. Podemos ir de A a B, exactamente dando trompicones, pues traer una información limitada, o podemos hacer virguerías con ese vehículo, ¿no? Esto es importante porque ya se han hecho diversas propuestas, pero creo que esta propuesta, en la que me apoyo en varios autores, es muy interesante con respecto a cómo desarrollar la dimensión experiencia en ese doble sentido, como dice Carter de su propuesta fenomenológica. Experiencia es un concepto ambiguo, y es lo que nos tenemos que acostumbrar en las ciencias sociales, que muchas veces tenemos que aclarar esa ambigüedad, porque algunas veces experiencia significa la percepción, lo inmediato, y en otros casos lo que sería la comprensión más extendida en el tiempo. Sí, exactamente. Y claro, una buena parte de la erudición es un elemento clave exactamente en los componentes del oficio de historiador. La erudición no es solo memoria, no es solo banco de datos, es también crítica. Y la erudición del presente-futuro pasa no solamente por rescatar exactamente y hacer nuestra esa tradición y la riqueza, pero también los peligros y errores que tiene esa tradición, sino de proyectarla a partir de nuevos conceptos como por ejemplo este de vehículos de experiencia, al que
que le viene asociado al laboratorio epistemológico. Yo empecé por laboratorio epistemológico a partir de esas alusiones de Natalie Simon Davis o Carlos Ginzburg, que hablaban del cine. Para el historiador sirve como un elemento que le sirve para pensar, para plantearse problemas. Digamos, what if, ¿qué pasaría si? Exactamente, porque hay ciertas cosas que son interpretables, no solo es dato duro en historia. Lo mismo que la ciencia ficción, en buena medida, como diría exactamente Lester del Rey, se desarrolla a partir de las premisas tipo what if, exactamente. Entonces, un libro, una película, un cómic, una pieza musical, exactamente, puede servirnos no solo como fuentes históricas, no solo como recurso de evocación, por ejemplo, para la historia, para situarnos en una época, sino para, exactamente, tomarnos como una suerte de microcosmos y dentro de ellos, claro, la articulación de sus tramas, sus temas, etcétera, están desarrollados a partir de temas de las ciencias sociales, como decía Dardo Subin. La ciencia ficción no solamente apela a las ciencias duras, a la física, a las ciencias naturales, apela también a problemas de las ciencias sociales, ¿no? Exactamente. Y ahí está el esquema de componentes del oficio de historiador que encuentra en la historia de identidad y que también articula lo que serían los intereses de estos laboratorios epistemológicos en donde uno ve exactamente el uso del historiador, no solamente de la memoria, de la erudición y la capacidad de relación, sino de evocación, contexto que queremos exactamente estudiar o construir con nuestro trabajo. Empatía, ponerse en el lugar del otro. Y la alteridad u otredad, el aprender ese otro a partir de los elementos de extrañamiento y desautomatización, como decía Shklovsky. Nos comunicamos a partir de frases hechas. Aprendemos el idioma a partir de aprender exactamente fórmulas básicas. ¿Cómo está usted? ¿Pasa igual? Etcétera. Memorizamos y soltamos. ¿Cuántos de nosotros hemos pronunciado una frase original nuestra que nunca nadie haya pronunciado? El arte, para Víctor Shklovsky, precisamente es la desautomatización, es exactamente el conjunto de mecanismos que hacen exactamente la percepción diferente, original, y por tanto atendemos a eso. Y por supuesto, también esto tiene tela, porque pregunten a algunos profesores que suponen que esto está en la base curricular, y todavía no saben, todavía hablan de pensamiento crítico, y no, perdón, de pensamiento, yo lo puse mal, pensamiento histórico, no habilidades de pensamiento crítico. Esto son las habilidades de pensamiento histórico que ya están. Mi definición, por cierto, de ciencia ficción, aunque hay varias, pero yo sobre todo tomo la de Kingsley y Amis respecto a estos laboratorios epistemológicos, porque la narrativa en buena medida, ¿de qué se trata? De lo que una narrativa con efecto de verosimilitud trata de ver los efectos que tiene sobre la humanidad algunas espectaculares alteraciones del ambiente, o bien provocadas por el ser humano, o bien involuntariamente planteadas. Y como decía Miquel Barceló en su guía de ciencia ficción, la ciencia ficción es una literatura de ideas, pero también, como veremos después, la narrativa audiovisual también plantea las ideas, no tanto en un plano, a lo mejor, más bien en un plano poético de la creación de imágenes. Y nuestro primer ejemplo, la novela de Russell Hoban, que plantea esta idea de los límites de lo pensable. Russell Hoban, escritor estadounidense, afincado en Inglaterra, que concibe esta novela, digamos, de ambiente post-apocalíptico, pero que en realidad es más bien un Bill Roman, una novela de aprendizaje, de un chico de 12 años que forma parte de una tribu en una Inglaterra después de una guerra atómica y donde su cultura se ha reducido a lo que serían los niveles de la edad de los metales. Y por tanto, Hoban hace una cosa muy interesante, inventa una jerga, el Ridley Speak, que es como está escrita esta novela. Por ejemplo, cuando habla de la conciencia y hay un diálogo y ahí ustedes pueden ver, esto está traducido al castellano, uno de los grandes desafíos. Cómo traducir la novela, porque está exactamente expresado en una variedad dialectal del inglés que el propio Hoban crea. Y entonces el traductor tuvo que hacer una recreación desde lo que serían los giros, los elementos y tal del castellano. Que por cierto, si se fijan ustedes, no es tampoco difícil de leer, pero sobre todo suena mejor si ustedes lo leen. Estamos muy acostumbrados a leer exactamente, pero leyéndolo en voz alta, exactamente, se entiende perfectamente, exactamente, como decíamos. La idea es que exactamente hay una serie de prácticas en esta Inglaterra post-apocalíptica y uno de los mitos que sobre todo gira en torno a esta Inglaterra post-apocalíptica es la historia de Eusa, que es un mito. La historia de Eusa es el mito fundacional para la comunidad de Dudo Errante, esa Inglaterra, exactamente, que es como en la tierra, ¿no? En
Inglaterra, exactamente, England, hace ahí esos juegos en inglés y se traducen al castellano. Como decíamos, entonces hay ahí en ese mito lo que sería el interés de decir, ¿cómo un pueblo, después de una catástrofe nuclear que tendría un nivel de la edad de los metales, una capacidad comprensiva tecnológica limitada, concebiría el pasado en que se mezclaría lo que sería un mito cristiano de la aparición de Cristo a San Eustaquio con este científico que había inventado la bomba atómica, había creado la catástrofe nuclear y que se identifica con ese término de USA, que suena USA, United States, ¿no? Como decía Lucien Febvre en la obra clásica del problema de la incredulidad, la religión de Rabelais, donde quiso demostrar dos cosas, obra clásica de los anales. Decía, uno, Rabelais, la gente de su época decía que era ateo, pero no era ateo. Primero, porque cuando vemos sus textos y tal, no, era un heterodoxo, pero no era un ateo. Pero lo segundo que demostraba, o trataba de demostrar Febvre, es que los ateos no existían en la época, porque si no creían en los dioses, o simplemente otra cosa, ¿en qué creían? Las bases del ateísmo nuestras están en el siglo XVIII y empieza a decir las categorías de pensamiento, las categorías del lenguaje, las categorías de la magia no permitían concebir exactamente lo que sería la idea del ateísmo. Y él utiliza esta idea de utillaje mental o utensilios mentales que se anticipa, digamos, lo que luego van a desarrollar autores posteriores por la idea de las mentalidades, ¿no? Entonces tenemos ahí la idea de la traducción que tuvo sus propios problemas y la idea del Ridley Speak, que tiene una serie de características fonéticas, metafóricas, poéticas, exactamente los nombres propios con juegos de palabras y que pueden ustedes, por ejemplo, relacionar con los estudios de Walter Ohm y otros que señalan cómo opera la mente, cómo funciona exactamente la mente a la hora de concebir las mentalidades. Espero que estoy ya casi en el tiempo, así que voy terminando. Arrival. Como dice Adam Roberts en su libro de la ciencia ficción, el mayor aporte del cine a la ciencia ficción ha sido el desarrollo de una poética audiovisual que viene por otros medios a llenar el vacío, por lo menos el ejercicio de la poesía, que hay poca poesía escrita exactamente, pero también hay mucha poesía visual en el cine. Se plantean dos problemas sobre todo. Uno, el problema de la posibilidad de la comunicación extraterrestre y en este asunto lo importante que es, bueno, a esta especialista le dice, no, usted tiene que conseguir resultados ya, pero dice, bueno, si queremos comunicarnos con los extraterrestres, tengo que enseñarles el idioma. Y tenemos que enseñarlo bien porque si no, exactamente, si confundimos en vez de herramienta, decimos arma, podemos liar la mundial, exactamente. Ahí está lo que sería, por ejemplo, el guionista Edith Kaiser, exactamente uno de sus borradores de guión de cómo trata de plantear ese mismo problema, exactamente armando la problemática de la comunicación y tratando de vender esto a una producción comercial, porque ustedes piensen, gente le hablan de lenguaje no sé cuánto, ¿quién va a poner plata en este tipo de películas? Y finalmente se hizo. Por ejemplo, esa idea en el guión que dijo, dice la científica Luis, una ortografía no lineal. Ahí tuvo que peleárselo para que eso no se perdiera porque es un concepto genial. La idea de que exactamente estos seres escriben como si estuviéramos escribiendo a dos manos, cerrando un concepto, por lo cual tenemos que tener claro el principio, el final, todo lo que vamos a expresar y por lo tanto lo que hay es la idea en Arrival de tratar de crear un lenguaje extraterrestre lo más ajeno posible a nosotros exactamente, que es algo que se crea con unos límites que cubre la poesía. Hay un principio, la conjetura, la hipótesis de Sapir-Whorf que habla de que nuestra percepción está condicionada por el lenguaje, pero luego, ¿cómo funciona realmente esto? Porque ahí está el problema de decir, ¿es esa escritura la que hace que Luis vea el futuro? Spoiler alert, pero no digo más. ¿O es exactamente, o es la misma escritura, o es que en Luis hay un elemento exactamente biológico, lo que sea exactamente, y se abre a partir de ahí? Digamos, el poder ese poder cuadridimensional, ¿lo tiene la escritura o lo tiene Luis, el juego de ambos, ¿no? La cosa no se explica. Hay otras narrativas que yo también he estudiado, y han estudiado otros autores como Matadero 5 o como en el cómic Watchmen, en donde se ve también lo que sería el sentido que tiene esto de las narrativas circulares que ustedes ven hoy día en las series. Está muy extendido. Series de televisión que normalmente se venden a un público que paga el streaming, etcétera, por tanto busca material más complejo, totalmente frente al otro que paga para ir a la gran pantalla, pero piensa más en entretenerse, y por tanto nos muestra esta idea de la crisis del tiempo lineal que ya se ha extendido
sentido desde hace décadas a las percepciones nuestras y por lo tanto para dar sentido a nuestra existencia frente a las narrativas lineales, las narrativas circulares, las narrativas exactamente de este tipo como exactamente que por ejemplo en el cómic las páginas de viñeta nos permiten hacerlo como no lo podría hacer el cine, o la novela tiene la distinción entre la voz narradora y la voz de los personajes, son muy interesantes. Por último, claro, y uno dirá, pero ¿cómo hacemos que la gente preste atención o lea estas cosas? Porque a mí me pasa, yo les pongo películas a mis estudiantes para ilustrar los temas de exactamente de historia y no ven las películas, exactamente. Entonces, lo que hace falta hoy día, como decía el profesor Escalante, son ganas, esfuerzo, exactamente. Y de todos modos, pienso que estos vehículos de experiencia laboratorio y tecnológicos son útiles, porque como decía Simón, a comienzos de los 60, cuando el reloj nuclear estaba a punto de acercarse a la hora de la guerra nuclear, él escribe este artículo del escudo de Aquiles. Dice, Aquiles lo ocultaron entre las mujeres para salvarlo de la guerra, pero él salió y vio la espada y salió entonces decía, la ciencia ficción es el modo en que podemos también descubrir estos jóvenes talentos que están ocultos exactamente y estimular a las personas exactamente, ya sea, sobre todo lo veía como un proceso de selección para futuros científicos, etcétera, pero también yo lo veo como un elemento de selección para un público exactamente general. Mientras que algunos pueden descargar sus frustraciones y sus odios en ciertos safaris, pues yo apuesto también por prestarle atención a este tipo de creaciones. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Manuel. Continuamos con la última presentación de esta mañana. Óscar Basulto Gallego, afiliación Universidad Católica de la Santísima Concepción, ¿cierto? Y el título de la ponencia es Poder y arquetipos en la narrativa audiovisual contemporánea. El caso de la guerra de las galaxias y Juego de Tronos. Bien, bueno, buenos días. La verdad es que traigo estos dos casos para ver un poco el recorrido de dos sagas importantes de la ciencia ficción, de la narrativa audiovisual de ciencia ficción contemporánea. Probablemente La Guerra de las Galaxias o Star Wars, la saga hoy por hoy más importante de ciencia ficción. Puede ser discutible, pero tengo la sensación de que puede ser. Y una saga un poco más nueva, pero que causó también mucho impacto, que es la de Juego de Tronos, of Thrones, ¿cierto? La idea es poder ver en estas dos sagas cómo la ciencia ficción en definitiva va asociada con la construcción de la realidad social. Es decir, a dónde está el límite en definitiva de esta creación ficticia con lo que realmente ha ocurrido en el recorrido de las comunidades humanas. Entonces, me parece que hay ahí algunas cuestiones interesantes que permiten que precisamente para el primer caso de la Guerra de las Galaxias vamos a construir algunas relaciones de poder a partir de tres filósofos, Antonio Gramsci, Cornelio Castoriadis y Michel Foucault, algunas relaciones de poder que aparecen en la Guerra de las Galaxias. Y luego en Juego de Tronos vamos a ver la representación de algunos arquetipos a través de algunos personajes, de algunas cuestiones que ahí ocurren, que incluso también llegan a constituirse también como una noción logomítica. Y ahí para ese caso vamos a traer específicamente al psicoanalista Carl Jung para ver esta representación arquetípica y finalmente también entrar en el mundo mítico desde la perspectiva de Gilbert Durant. Entonces tenemos algunas relaciones de poder
concepto de hegemonía o de poder hegemónico de Antonio Gramsci, ¿ya? Lo que de alguna manera para este caso hemos podido adaptar como una macro manifestación tecnocultural que subordina a la comunidad. Eso es lo que vemos en Star Wars. Vamos a ver algunos ejemplos precisamente de este poder hegemónico a una macroestructura social que se representa, como podemos ir viendo, ¿no es cierto?, a través de esta construcción tecnocultural. Es decir, hay una dominación tecnocultural que se aprecia a través de una manifestación de fuerza, ¿no es cierto?, que es tangible, a partir de exhibir todas estas naves imperiales, ¿no es cierto?, también la fuerza de poder, fuerza de fuego, cómo no recordar también la imagen de la estrella de la muerte, ¿verdad? Es decir, hay ahí una representación que tiene que ver, que de alguna manera se podría llevar en el mundo real a todo lo que tiene que ver con las armas, ¿no es cierto?, de destrucción masiva, que nuevamente están volviendo a estar ahí haciéndonos un ¿no es cierto?, en la retina a propósito de los actuales conflictos. Entonces, al parecer, insisto, hay ahí una relación permanente entre la ficción y la realidad que es muy sutil, que hay un límite, ¿no es cierto?, que es muy difícil de poder elucidar en ocasiones. También, como estamos hablando de Gramsci, de poder hegemónico, desde luego que hay una manifestación cultural que tiene que ver en ritos, que se aprecian eventos, como los que podemos ver acá, que son relaciones de fuerza a través, ¿no es cierto?, de una estructura, en este caso militar. Así también representamos este poder hegemónico a través de todos estos actos y expresiones. Acá también vemos, incluso acá en la saga, hay ciertos colores que nos recuerdan al Imperio Romano, que nos recuerdan a los nazis también, y que finalmente vemos una representación, en este caso del poder hegemónico, que va en esa línea. Entonces, eso es un poco lo que les quería expresar en términos de esta forma de dominación más macrosocial, ¿verdad? Sin embargo, también podemos entrar en otras formas de relaciones de poder, como el poder heteronómico, que lo apreciamos también acá a través del pensamiento de Cornelius Castoriadis. Pensando este poder heteronómico como una sumisión a través del doblegamiento de la voluntad individual y colectiva, consciente o inconsciente, que termina naturalizando ciertas formas de dominación en la sociedad. ¿Ya? Entonces, este poder heteronómico o el ejercicio de la heteronomía, si queremos, Castoriadis nos dice que es el doblegamiento de la voluntad entonces de otro sujeto o de un grupo social, que en el caso de Star Wars lo hemos representado en la relación de los Sith, entre el maestro y el aprendiz. Por cuanto, ¿no es cierto?, la relación que establecen los Sith permanentemente se ve influida por la amenaza, por el temor, por el horror, por el odio, por la oscuridad. Entonces, todo eso hace que, en definitiva, haya un doblegamiento de la voluntad que se va dando en un relato sostenido en el tiempo, en una experiencia de vida, en que finalmente el aprendiz se subyuga a su mentor y hace todo lo que él le dice, como lo hemos representado tantas veces en la saga de Star Wars. Por supuesto que también la tortura, el dolor físico, también es una forma de doblegamiento que se aprecia también en esta serie, pero también hay una dominación más psicológica, que son distintas formas de poder subyugar a un otro, en definitiva, para doblegar su voluntad y ejercer este poder. ¿Ya? Entonces, hay muchos casos donde vemos en esta serie que se da en
finalmente, ¿no es cierto?, Darth ya no soporta más esta situación y termina botando, ¿no es cierto?, a su maestro por la borda al vacío, y evidentemente ella sale de esa situación de dominación heteronómica, y es decir, su voluntad vuelve a manifestarse en sus relaciones sociales, y por supuesto, como nos dice también Castoriadis, salimos de la heteronomía, podemos adentrarnos entonces en unas relaciones sociales autonómicas, es decir, aquello que se le pide a los pueblos que sean capaces de hacer para de alguna manera influir en sus destinos. Bueno, ahí está cuando lo lanzábamos, me adelanté la imagen, pero pasamos finalmente a la tercera relación de poder que vamos a ver, que la vemos desde Michel Foucault, la microfísica del poder, como un poder transversal en este caso, donde hay una relación un poco más igualitaria, más equitativa, si se quiere, y en este sentido podemos ver esta microfísica del poder como una forma de poder transversal que se aleja de las grandes estructuras o instituciones sociales para dar paso a relaciones más comunitarias, de confianza, en un plano más igualitario y utilizando el diálogo, es decir, una forma de poder desde la vida cotidiana. ¿Ya? Porque recuerden que en este caso ya entramos a hablar de la relación de los Jedi, que sería en este caso una relación, si bien igual hay una jerarquía, desde luego no hay este doblegamiento de la voluntad radical que veíamos con los Sith, sino que aquí, si bien a veces hay que ser estructurado, por lo menos se intenta que sea desde el diálogo, se intenta que haya una relación, como decimos, más transversal, y que en definitiva se puedan realizar las acciones por un bien común, por un proyecto común, que en este caso es revolucionario. Recordemos que en esta saga vemos a un imperio y vemos también a unos revolucionarios, ¿no es cierto?, o a una resistencia que busca, en definitiva, ejercer otra forma de poder para doblegar al imperio, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre desde la visión de los Jedi, desde la visión de que les acompaña la fuerza, en definitiva, como se plantea en este sentido. Entonces, acá vemos efectivamente cómo se establecen estas relaciones, donde lo que se busca también es una relación de confianza, un compromiso que vaya más allá de tenerle al otro, como ocurre en el caso de los hijos. Ahí hay un compromiso, ¿no es cierto?, que la fuerza nos acompañe. Acá tenemos la clásica imagen de las primeras películas, de la primera parte de la saga, donde efectivamente se ve una relación donde hay un equilibrio, que se forma, si se quiere, una relación familiar. Y esa es una gran diferencia también que ocurre con la forma de relación. Y finalmente, viendo algunas representaciones arquetípicas en el Juego de Tronos, desde la teoría de arquetipos de Carl Gustav Jung, entonces, acá podemos ver estos arquetipos según plantea el psicoanalista y como se ha adaptado un poco también pensando en lo que vemos en Juego de Tronos, se considera como el resultado de la experiencia humana a través de la historia. Por tanto, el arquetipo será la memoria más remota de la humanidad, que muchas veces responde a un plano de realidad distinto al físico terrenal, a las cronologías tradicionales o al mundo como habitualmente lo entendemos. Es decir, entramos en un plano de realidad arquetípico que tiene que ver con un inconsciente individual y colectivo. Entramos en un mundo de figuras fantasmagóricas, figuras mitologizadas, figuras ejemplares que en definitiva nos dan otro prisma para construir una noción del mundo. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver algunos ejemplos de esto. Como les decía, el primer gran ejemplo tiene que ver con un personaje que es Brandon Stark en la serie Juego de Tronos, que incluso también nos lleva, y lo coloco acá, ¿no es cierto?, a la idea de capacidad de ensoñación de Bachelard, ¿no es cierto?
pensando en que estamos en un mundo de soñación que hace un paralelo permanente con el mundo físico real y terrenal, donde el cuervo de 3 ojos, que es aquel que encarna a Brandon Stark, le permite ver el pasado, el presente y el futuro, le permite convertirse en un pitonizo desde el mundo onírico y representar esto también, ¿no es cierto?, en el mundo real. Entonces, sin duda que estamos frente a una figura arquetípica. Por otra parte, también los caminantes blancos, como de alguna manera como una manifestación de la desesperanza. Los caminantes blancos son unos personajes que se parecen mucho a los zombies. Tienen esa misma lógica, esa misma dinámica o problemática que se ve, ¿no es cierto?, en la sociedad contemporánea. Entonces, desde la desolación, desde la desesperanza, también, ¿no es cierto?, desde la amargura, desde la desilusión, aparecen estos personajes que en definitiva encarnan a la muerte igual que los zombies, a estos muertos vivos que buscan avanzar y apoderarse del mundo. Lo que les decía, especial desolación y ellos entran en otro estado de humanidad. Por eso que también los consideramos como figuras arquetípicas. Y el gran representante es el Rey de la Noche, ¿no es cierto?, que es el líder de los caminantes blancos, como constituido desde la serie como el poder de la muerte, y como una figura arquetípica también ligada al concepto de la muerte. Y finalmente vemos la figura de la reina Daenerys Targaryen, que ella también constituye una figura arquetípica, puesto que se le atribuyen muchas cualidades que no necesariamente pertenecen a un mundo terrenal, ¿verdad? Es decir, Daenerys, la que no arde, madre de dragones, rompedora de cadenas, ¿no es cierto? Entonces esta reina, de alguna manera, está llamada a constituir también una promesa, a constituir también una visión distinta, si se quiere, a un camino terrenal provisto, si se quiere, de las grandes estructuras sociales que rigen, sino que efectivamente que hay una salida alternativa en que Daenerys puede liberar al pueblo, ¿no es cierto?, y lo puede llevar por otros caminos, por otros rumbos. Entonces, en ese sentido vemos a Daenerys aclamada, vemos a Daenerys representando esta promesa. ¿Y en qué también se fundamenta esta promesa? Como ella es madre de dragones, entonces cuenta con sus hijos para poder llevar a cabo esta promesa. Es decir, tiene el poderío material para cumplir la promesa. Sus hijos que la adoran y ella que los adora a ellos, viajan juntos y que por supuesto están al servicio de poder cumplir la promesa. Entonces, evidentemente esta promesa la podemos relacionar, como decíamos en un inicio, con el mito prometeico, porque Daenerys encarna esta promesa y ahí hacemos este viaje que va muy de la mano, que es muy complementario, ¿no es cierto?, desde el arquetipo de Jung hacia el mito de Gilbert Durant, ¿no es cierto? Este viaje entonces nos permite de encarnar a Daenerys como la promesa en el mito de Prometeo. Entonces, en este caso, vemos y queda ahí también esa luz, si se quiere, en la serie, o por lo menos a mí me refleja esa idea finalmente, llevando nuevamente desde lo mítico o desde lo fantástico hacia la construcción, ¿no es cierto?, de la realidad social contemporánea. En definitiva, si esta promesa se cumple, si las promesas no cumplidas de la modernidad, que se pueden, ¿no es cierto?, encarnar también en esta representación, en definitiva, en qué momento se cumple
y podemos, ¿no es cierto?, terminar con el mito y construir en definitiva una sociedad contemporánea que satisfaga todas nuestras necesidades. Muchas gracias.